Es el famoso principio de Arquímedes o el principio de flotación que hace parte de la hidrostática y la mecánica de los fluidos, ¿no? Entonces, en las clases pasadas estábamos hablando de otros principios que eran más básicos y más fundamentales y que tenían que ver con la aparición de nuevas fuerzas, porque estas son nuevas fuerzas que están apareciendo y que antes no teníamos en cuenta, porque pues los objetos que estábamos analizando eran sólidos. Ahora los objetos que estamos analizando son objetos fluidos, en forma de líquido y en forma de gases. Y eso significa pues que hay que tener en cuenta otras consideraciones, ¿no? Listo. Entonces, vamos a suponer, para poder entender qué es esto de la fuerza de empuje, que nosotros tenemos una superficie sólida y yo recuerdo que este dibujito lo hicimos allá en el colegio cuando hacíamos clase presencial y yo les decía sobre una superficie sólida yo voy a colocar un objeto sólido. El objeto sólido siempre trae consigo un valor de peso, ¿no? Que siempre se ubicaba en el centro de gravedad y que siempre iba hacia abajo porque era un producto de la fuerza de gravedad y nosotros llamábamos a ese objeto el objeto vector W o vector peso. Y que mientras estaba así, pues no había ningún problema. O sea, el objeto no estaba tocando la superficie, estaba en el aire, entonces lo único que se determinaba en ese momento era el peso. Y como el objeto era sólido, pues aquí desconocíamos otras fuerzas. Aquí no teníamos para nada en cuenta, por decir algo, la presión atmosférica. Porque es que el vector de presión atmosférica acá no afecta porque eso es un objeto sólido. Entonces, como el objeto es sólido, pues no le va a ocurrir acá por decir algo, uy, se va a doblar por el peso del aire, entonces el objeto se va a doblar. No, eso no ocurre con los objetos sólidos. Entonces, estos vectores que ahorita estamos sí teniéndolos en cuenta, por ejemplo, este vector de la presión atmosférica, que se mide en pascales, no lo teníamos en cuenta. Entonces, a nosotros solo nos interesaba la acción-reacción entre los vectores reales, por decirlo así. Entonces, esto, nada que afectaba aquí. Y teníamos entonces nuestro objeto sólido, y estamos recordando un poquito esto de los sólidos. Teníamos nuestro objeto sólido, y nuestro objeto sólido prácticamente cuando tocaba o hacía contacto con la superficie, generaba otro vector, ¿no? Entonces, por eso decíamos que aquí se funcionaba la segunda ley de Newton, había una acción y había una reacción, ¿no? Entonces la acción vendría a ser el vector peso y en el momento que hiciera contacto con la superficie, en ese momento exactamente la superficie tenía que reaccionar, porque ¿cómo sostenía ese peso? Si no, pues se hundiría, ¿no? Pero como la superficie era sólida, pues así la estábamos también determinando en el principio de este año escolar, la superficie era sólida, nuestro vector reaccionaba acá hacia arriba para sostener y tenía que ser igual al vector de peso, ¿no? Tenían que ser iguales, porque si uno de ellos era mayor que el otro, pues ocurrían movimientos, ¿no? Se empezaba a mover el objeto. Entonces los dos vectores, la idea era que fueran del mismo tamaño, ¿no? Para que se pudieran sostener. Y habíamos dicho nuevamente que pues teníamos acá nuestro vector peso y este vector tenía un nombre especial, lo habíamos llamado fuerza normal, así lo habíamos llamado. Entonces la acción, el peso, la reacción, la fuerza normal, tercera ley de Newton, se cumple perfectamente, hay equilibrio porque son del mismo tamaño, entonces no hay movimiento y esto se llamaba estática, estática, dentro de la mecánica de los sólidos. Que si uno de estos dos cambiaba de tamaño, empezaban a ocurrir cosas extrañas, ¿no? Eso era lo que pasaba. Entonces, si por ejemplo ese vector normal se volvía más grande que el vector peso, o sea, más grande, si se volvía más grande, algo le pasaba a esa caja. Esa caja se empezaba a desequilibrar.
Entonces esa caja ya no podía tocar la superficie, ¿no? Porque prácticamente este vector N levantaba el piso, lo levantaba. Y eso se puede ver, por ejemplo, lo que sucede con las raíces de los árboles en algunos lugares, donde la raíz hace tanta fuerza que levanta el andén, ¿no? Entonces se levantaría el piso, porque en ese caso el vector N sería mucho, mucho, mucho mayor que el vector peso, que era más pequeño, ¿sí? Entonces, y en ese caso nosotros decíamos, ocurre un movimiento, en este caso va a ser hacia arriba, ¿no? La caja va a levantarse, va a subirse de la superficie donde estaba colocada. Pero eso también podía ocurrir en el caso contrario. En el caso contrario, era que el peso fuera más grande que N. Y entonces lo que ocurriera era un hundimiento. Entonces el piso comenzaba a rajarse, ¿no? A partirse, a agrietarse, a hundirse, porque en ese caso, si el peso es mayor que la fuerza, que la resistencia que está haciendo el objeto, ¿no? Entonces si ese peso es mayor, vámonos acá, obviamente rompería el piso, ¿no? Entonces esa W, y eso cuando ocurría, eso ocurre bastante, ¿no? Cuando, por ejemplo, estamos trabajando en un piso que no está bien las bases o en un piso donde es de arena, ¿sí? Entonces, si yo le monto encima una tractomula, pues obviamente lo voy a hundir, lo voy a romper porque su diseño, su resistencia, pues no es igual, ¿no? Entonces, aquí digamos que pues se hundiría si N sería muy más pequeña que W y ocurriría eso. Entonces, esto es lo que ocurre en el mundo sólido. Ahora tratemos de imaginarlo en el mundo líquido, ¿sí? En el mundo líquido, pues esto se va a ver todavía más evidente. Esto se va a ver más evidente en un mundo líquido. Entonces, vamos ahora a suponer que tenemos ya una superficie que es líquida, ya no es un sólido. Y si yo me atrevo a colocarle un sólido a esta superficie líquida, pues ya de por sí uno dice, no, pues un líquido que va a sostener a un sólido. ¿Sí? Ya de una sola vez, siempre esa fuerza que antes llamábamos normal, siempre va a llevarla de perder, porque el peso siempre va a ser mayor de un objeto sólido que la fuerza de un objeto líquido. Entonces, existen tres circunstancias, como se hablaba en los videos, ¿no? Puede darse tres circunstancias bien interesantes. La primera y la más lógica es que el objeto sólido se vaya al fondo. ¿Por qué? Porque su vector acción, que es W, siempre va a ser W, porque eso es el peso del objeto, es una fuerza de la naturaleza de él, que tiene que ver, ustedes saben, con su gravedad y con su masa. Claro, no va a alcanzar para la reacción. Y aquí es donde la reacción, como es un líquido, cambia de nombre, ¿sí? Ya la reacción acá no se va a llamar N, como la llamábamos acá en los objetos sólidos, siempre la llamamos fuerza normal, fuerza normal, fuerza normal. Acá se llama empuje. Entonces ya tiene otro nombre. Si vamos a trabajar en un líquido, la reacción siempre va a recibir el nombre de empuje. Entonces, donde alguien diga, no, es que el empuje de ese cuerpo es de tanto, usted diga, ah, están hablando de líquidos. Si dicen, no, es que la fuerza normal de ese cuerpo, entonces usted dice, ah, están hablando de sólidos. Eso es para diferenciar los dos vectores, pero miren que los dos vectores son la misma cosa, son la reacción, son la reacción. Ante una acción, una reacción. Ante una acción que es el peso, los líquidos reaccionan con una fuerza llamada empuje. Que si esa fuerza es más pequeña que W, pues se va para el fondo de una sola vez. Caso 1. Caso 2. Caso 2. Entonces vamos a suponer ahora que la fuerza de peso y la de empuje son iguales, porque también se puede dar ese caso.
que ambas sean iguales de tamaño. Y en ese caso, el objeto queda sumergido, pero tampoco toca el fondo. Entonces, pongamos una línea como de fondo de referencia para que nos ubiquemos. Entonces, digamos que por acá está el fondo de este recipiente. Queda así, como en el equilibrio, en la mitad, ¿no? Flotando. Y eso solo ocurre en un caso especial, que es cuando la reacción, o sea, la reacción, que es la fuerza de empuje, vamos a ponerla de este tamaño, es del mismo tamaño que el peso, que es la acción que ocurre dentro del objeto sólido, ¿no? Cuando los dos vectores son del mismo tamaño, se anulan entre ellos dos y el objeto queda como que estuviera flotando en medio de la nada, ¿no? Entonces queda no es que va a sacar una parte afuera, no, queda sumergido, pero tampoco queda en el piso y a veces queda exacto a la misma distancia, ¿no? A la misma distancia que quedó de la superficie del agua, a la misma distancia va a quedar desde el fondo, ¿no? Eso es un caso bien interesante y ocurre, como lo dijeron en el problema, cuando la densidad es la misma o parecida. Cuando la densidad. Y entonces, ese es un segundo caso. Y un tercer caso se da, sí, que es un caso también excepcional. Yo diría que son como 4 casos, por decirlo así. Vamos a ampliarlo acá. Hay otro casito bien interesante que es el que vamos a hacer el ejercicio, en el que el objeto puede quedar medio y medio, o un poquito así y un poquito no dentro del agua, ¿no? Sería como algo así. Que este es el caso de los barcos. Este es el caso de los submarinos. Los submarinos les conviene ni tocar el fondo, pero tampoco les conviene estar afuera, ¿sí? Mientras que una piedra, pues que usted tira al agua, obviamente siempre va al fondo. Esto sería como un submarino, o sea, un submarino siempre trata de que la fuerza de empuje, perdón, la fuerza de empuje quede igual que la fuerza de peso, ¿no? Ellos buscan eso en el diseño, que las dos fuerzas sean iguales para que el submarino quede en la mitad como del océano, flotando, ni que toque el fondo, ni que toque el fondo, perdón, ni que toque la superficie. Pero un barco sí necesita tener una parte afuera, para que la gente esté ahí, pues al menos caminando acá los marineros y todo afuera, y una parte en el fondo donde generalmente van las cargas, la mercancía y cosas de ese tipo que llevan. Entonces los barcos generalmente tienen esta posición. Y en esta posición, ¿qué es lo que pasa? Pues que la fuerza de empuje es un poquito mayor que el peso, un poquito. No es que sea igual ni mayor, súper mayor, ¿no? Entonces, en este caso, de un barco, en el caso del principio de flotación, se busca que el peso y la fuerza de empuje tengan una relación adecuada. Eso es un cálculo que se hace, ¿no? Para evitar, pues, de que el objeto se vaya a hundir. Entonces, aquí no tienen que ser del mismo tamaño, sino que esta tiene que ser un poquitico más grande. No súper grande, sino un poquitico, un toque, mejor dicho, para que pueda sacar este pedacito afuera. ¿Sí? Una partecita afuera. Entonces tampoco la podemos exagerar porque si la ponemos ya al doble y al triple, pues sacamos de una vez el objeto del agua y el objeto no ingresaría por nada del mundo al agua. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos que la fuerza de empuje es un poquito mayor que el peso. Y el último caso, pues que es el caso excepcional, que eso solo ocurre con una balsa o con un icopor, pues una cosa de icopor, una cosa que tenga una densidad muy pequeña, es el caso en el que el objeto queda es como que estuviera flotando en la nada, ¿no? Flotando, completamente así. No entra un pedacito al agua. Sí, ese es el caso, por ejemplo, este es el caso, por ejemplo, de un icopor o de una balsa, ¿no? Que las balsas tratan de no entrar nada al agua, ¿no? Entonces las hacen con mucho aire, un flotador, una cosa de estos tipos, para que quede aquí, no vaya a entrar nada absolutamente acá, ¿no? Entonces, en ese caso sí se requiere pues una relación entre el peso, se requiere que el peso sea mucho pequeñito comparado con la fuerza de empuje que le va a hacer, que le va a hacer el agua, ¿no? Entonces acá sí la fuerza de empuje tiene que ser magistral.
grandísima, para poder sostener pues ese peso sin dejarlo entrar un poco, ni un milímetro, ni un centímetro debajo del agua. Entonces, pero pues igual, estos son cálculos que se hacen y el hombre hace estos cálculos dependiendo de lo que queramos, ¿no? ¿Qué es lo que quiero yo con el objeto? Que el objeto quede así. Eso puede ser un inflable, de esos flotadores que usted usa cuando va a la piscina. Ese es este caso. Este puede ser un barco. Esto puede ser un iceberg, un pedazo de hielo flotando que trae una parte afuera y una parte adentro. Entonces aquí la fuerza de empuje es un poquito mayor que el peso, pero no es exageradamente grande. No. Y este es cuando son iguales, que es el caso de un submarino que queremos que esté bajo el agua, pero tampoco esté tocando el fondo. Y esto pues ya es un ancla. Cuando yo quiero tirar un ancla, pues yo busco es que el ancla toque el fondo, ¿no? Para que se pueda agarrar a algo en el fondo y mantenga el barco completamente quieto, ¿no? Entonces, dependiendo de estas condiciones, es que se hacen los cálculos. Usted decide qué condición es la que quiera, si es mayor que W, el doble, el triple, E un poquito mayor, E igual o E menor, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, se hacen esos cálculos. Otra de las cosas que nos dicen los videos que está ocurriendo aquí es que los líquidos, como son incompresibles, o sea, los líquidos se mueven. No es como un sólido. Yo le coloco un sólido encima de otro sólido y ese sólido no se va a mover, él se queda ahí. Pero los líquidos sí se mueven, se desplazan. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que decía en el problema, ¿no? Decían que si yo tengo, no sé, un vaso, un tanque, una superficie, y esa superficie, por decir algo, yo le he colocado una cantidad de líquido al interior de ella. Bien habla. Entonces, si yo le coloco una cantidad de líquido al interior, digamos, aquí más bajito. Correcto. Ahí. ¿Qué pasa? Esto no es un sólido, esto es un líquido. Entonces, si yo le llego a introducir a eso un sólido de cualquier cosa, un sólido, inmediatamente, si yo introduzco, vamos a decir que lo colocamos solo ahí, el sólido. O sea, lo coloqué solo en la superficie. No lo, no lo voy a introducir todavía al objeto, ¿no? Voy a colocarlo acá, está afuera, está ahí, con su peso, ¿no? Está con su peso, pongámosle su peso W. Ahí tiene su peso W, el objeto. Va para abajo. Todavía no ha entrado al agua. En el momento que yo decida empezar a introducirlo al agua, el agua se tiene que quitar para darle espacio. Porque aquí es donde viene el principio de Arquímedes que dice, dos cuerpos no pueden ocupar un mismo lugar en el espacio. O sea, usted no se le puede meter dentro de otro cuerpo a otra persona. Eso es una cosa casi que imposible, ¿no? Pues no se ha hecho, de pronto en el mundo cuántico. Pero si yo le digo, vaya usted y se mete a través de la pared, atraviese la pared, usted no puede meter uno sólido dentro de otro sólido. Y lo tampoco ocurre aquí. Usted no puede meter un líquido, un sólido dentro de un líquido sin hacer que el líquido se le quite para poderle dar espacio. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el líquido? El líquido dice, no, pues si va a ingresar un sólido, hay que darle ese espacio al sólido para que el sólido ingrese. Entonces, imaginemos que acá el líquido como que va abriéndole el hueco para que entre exactico lo que está ahí. Entonces dice, listo, le voy a dejar un huequito del mismo tamaño de lo que usted va a meter ahí y con la misma forma de lo que usted va a meter ahí. ¿Sí? Exacto, exacto, eso es lo que hace. Entonces el agua se tiene que separar, irse, empezar a moverse. Vamos a suponer aquí que el agua entonces va a comenzar a desplazarse. El agua que estaba aquí, ahorita yo le coloqué esto blanco, pero el agua que estaba aquí se tuvo que empezar a mover para acá, para quitarse. Entonces tuvo que empezar a mover para otros lados. Dijo, vamos a desplazarnos. Y cuando el agua comenzó a hacer eso, a quitarse para dejarle el espacio para que este entre aquí, pues le tocó subir acá. Le toca subir de nivel. ¿Sí? Porque esa agua no es que se va a desaparecer. Esa agua que está aquí, entonces,
comienza a hacer esto, ¿no? A impulsarse hacia estos lados. Y por eso en la medida que vamos metiendo este objeto, o sea, en la medida que yo voy introduciendo el objeto, en esa medida tiene que ir subiendo el agua. Tiene que ir subiendo el agua. O sea, esta agua tendría que ir subiendo, subiendo, subiendo. En la medida que yo vaya introduciendo el objeto, esto tiene que irse vaciando, y el agua tiene que ir subiendo. Entonces, miren ustedes, que esto es el descubrimiento grande del señor Arquímedes. Entonces dice Arquímedes, el volumen que sale de agua tiene que ser igual al volumen que entra de objeto. ¿Sí? Y aquí ya empieza a plantear su idea, ¿no? Dice, ese volumen, como lo más grandecito, ese volumen de agua tiene que ser igual a ese volumen de objeto sumergido. Entonces, ese volumen de agua que desplazada, que se desplaza, que se mueve, tiene que ser igual. ¿Y eso qué implica? Que estas dos cosas entonces entran en un equilibrio. Entonces, volvámoslo a escribir aquí. Volumen del agua desalojada tiene que ser igual al volumen del objeto sumergido. Exacto en la misma cantidad. Y eso establece una relación, que nos está diciendo que para que un objeto ingrese, otro tiene que salir. Que para que algo se mueva, una acción, debe haber una reacción. O sea que está cumpliendo también con la segunda ley, con la tercera ley de Newton, ¿no? Ante una acción, hay una reacción. Ante una acción, si yo introduzco algo, la reacción es agua que se va a empezar a salir, a moverse, a subir de nivel. Entonces, si yo calculo el peso de esa agua, que eso es, miren hasta dónde llega el señor Arquímedes. Él dice, si yo calculo el peso de el agua desalojada, ese peso tiene que ser igual al empuje. Tiene que ser igual al empuje que está haciendo, a esa fuerza que está haciendo el agua para poder sostener a ese cuerpo. ¿Sí? Entonces, aquí se plantea el principio de Arquímedes. El peso del agua desalojada debe ser igual al empuje, a la fuerza que está haciendo el peso de esa agua desalojada, que va a depender de lo que se metió acá, ¿no? Si introduje todo completamente el objeto, pues es el peso de todo el objeto. Pero si introduje solo una partecita, entonces es el peso solo de esa partecita que está acá debajo, que el que me va a interesar, ¿no? Ese peso de ahí para abajo. A mí no me interesa otro, sino ese peso de ahí hacia abajo es el peso que nos interesa para calcular el empuje. O sea, el empuje solo se calcula con este peso de acá abajo. ¿Listo? Porque es que este peso de acá abajo es el peso del agua que sale. Entonces son cosas como lógicas, ¿no? No le puedo meter el peso total del objeto, sino solo lo que se introdujo en el agua para poder calcular el empuje. Si el objeto introdujo todo completamente, como en este caso, pues me toca que el empuje, por eso, es igual al peso, porque está todo el peso del objeto adentro. Pero cuando es así, miren ustedes, no está todo el peso del objeto adentro. Este de acá afuera no lo puedo tener en cuenta en el cálculo, sino solo el que está al interior. Listo, aclarado eso, entonces vamos con un ejercicio. Por favor, copien en sus cuadernos el siguiente ejercicio. Ahí está. Dice así nuestro principio de Arquímedes. Vamos a colocar un ejemplo para poder comprender todo esto del principio de Arquímedes mediante un cálculo. Ejemplo del principio de Arquímedes. Dice, un cilindro de madera,
y abran paréntesis, densidad de 0.42 gramos por centímetro cúbico, cierran paréntesis, un cilindro de madera, densidad de 0.42 gramos por centímetro cúbico, de 4 centímetros de diámetro, flota en agua. Flota en agua. Abren otra vez paréntesis. Densidad de 1 gramo por centímetro cúbico, cierran paréntesis. Abren paréntesis, densidad de 1 gramo por centímetro cúbico, cierran paréntesis. ¿Cómo se muestra en la figura? Punto aparte. ¿Cómo se muestra en la figura? Punto aparte. Comparar el valor de la fuerza de empuje con el peso del objeto. Comparar el valor de la fuerza de empuje con el peso del objeto. Y nos preguntan, ¿será que flotará? Es decir, demuestren que lo que muestra el dibujito es cierto, ¿no? Porque a veces los dibujitos dicen una cosa, pero cuando uno lo va a comprobar matemáticamente resulta que es falso, ¿no? Entonces, comparar el valor de la fuerza de empuje con el peso del objeto. Y nos pregunta, ¿flotará? Listo. Entonces, nuestro primer paso, como siempre, es volver a leer el problema para poderlo analizar profundamente, ¿no? Listo. Entonces dice que tenemos un cilindro de madera. Y ya la primera palabra nos dice cilindro. Cilindro, figura geométrica que sabemos que tiene un área de forma circular. Es como un vaso, ¿no? Un cilindro es como un vaso, como un tanque, ¿sí? Cerrado, arriba y abajo. Ese cilindro de madera debe tener un área circular. Entonces, como ya pensamos en un área circular, ya decimos en nuestra mente, el área debe ser igual a pi por el radio al cuadrado. Si nos dan un área circular, significa que tenemos que tener en cuenta un diámetro o un radio. Ya, la mente debe ubicarse en eso. Nos dicen que es de madera. Y por eso tenemos que tener claro la densidad de ese material. Recuerden ustedes, en estos casos, mire que antes no nos importaba esto en los sólidos. En los sólidos no nos interesaba para nada los materiales en sí. Sí, de pronto estaba algo en hierro, estaba algo en cobre, sí, y eso nos servía para calcular volumen, peso, pero de ahí para allá, en un problema no nos interesaba en qué material estaba hecho, sino si aguantaba o no aguantaba las fuerzas, ¿no? El peso, la fricción, la torsión, la flexión, que se fuera a doblar, eso era lo que nos importaba. Acá sí importan las densidades porque recuerden que un material puede introducirse dentro de otro, haciendo que éste se mueva, ¿no? Que se desplace. En los sólidos es muy difícil meter un metal dentro de otro metal, ¿no? A menos pues que usted cambie las condiciones de temperatura, lo disuelva, lo vuelva en estado líquido y lo mezcle. Pero de otra forma es muy difícil en su estado natural. Nos dicen que entonces tenemos la densidad que es de 0,42 gramos centímetros cúbicos y ahí tenemos ya un dato bien específico. Entonces les vamos a poner este datico, es bien importante para nosotros. Es el dato de la densidad de la madera, ¿no? Ese es el dato que nos están dando ahí, que vamos ahora a utilizar nosotros en pues, el proceso que vamos a hacer. Entonces, aquí ya nos están hablando de la densidad de la madera.
Nos dice que ese cilindro tiene 4 centímetros de diámetro, lo que habíamos dicho. Si es un cilindro, debe tener una forma circular en su base. La base tiene que ser circular y ahí sí por obligación nos tienen que dar o un radio o un diámetro. Entonces, cuando nos están dando esto, obviamente es para que nosotros tengamos en cuenta un radio que nos puede ayudar a calcular un volumen o un área, ¿no? Para eso sirve ese dato, ¿no? Entonces, aquí cuando nos hablan de estos 4 centímetros, es para que tengamos en cuenta entonces esto como un radio para el volumen o el área que nos toque calcular. Luego nos dicen que está sumergido en agua, ¿sí? Porque también puede estar sumergido en aceite, alcohol u otro líquido, pero nos dicen que es agua y nos dan el dato de la densidad del agua, que creo que también va a ser muy necesario en el cálculo que tenemos nosotros por hacer. Entonces, nos dan como dato la densidad del agua para nuestro cálculo, que en este caso es de 1 gramo por centímetro cúbico. Ahora nos dice, compare dos datos. Esos datos son la fuerza de empuje y el peso. Entonces nos están pidiendo que hagamos un cálculo en cuanto a la fuerza de empuje, que la vamos a llamar F sub E, fuerza de empuje, que no sabemos cuánto vale, y aquí ya vienen nuestras variables, nuestras interrogaciones, por decirlo así. No la sabemos, no la conocemos, nos toca calcularla, esta fuerza de empuje, pero tampoco conocemos el peso del objeto. Entonces ahí también tenemos otra cosa por averiguar, y es nuestro W, que no sabemos tampoco cuánto pesa. Entonces hay dos incógnitas por resolver. ¿Cuál es el empuje? O sea, ¿cuál es esa fuerza que le está haciendo el agua? Y fuera de eso, ¿cuánto pesa nuestro objeto de madera totalmente, ¿no? Con esto que tenemos ya de comprensión acerca de los datos en el texto, vamos a nuestra gráfica para comprender un poquito más lo que dice el texto. Listo. Entonces, aquí en nuestra gráfica, vemos acá, ahí en nuestra gráfica nos está mostrando, miren, el objeto no está completamente bajo el agua. Hay una parte bajo el agua y hay otra parte que está arriba. Entonces, ese caso vendría a ser como este caso, ¿no? Este caso de aquí. Hay una parte que está abajo y hay otra parte que está arriba. Para que esto se cumpla, esta E tendría que ser mayor que W y eso es lo que tenemos que comprobar matemáticamente con números, ¿no? Eso es lo que tenemos que comprobar. Listo. Entonces, aquí tenemos unos datos que son importantes. Tenemos nuestro diámetro, aquí está el diámetro de la figura. Tenemos unas alturas, que a esas alturas le podemos dar ciertos datos. Por ejemplo, esta altura es la altura total del cilindro. Es prácticamente, la vamos a llamar entonces la altura, llamémosla la altura de la madera completamente, ¿no? Démosle ese valor, ¿no? Entonces digamos que esa es nuestra altura de la madera completa y vale 8 centímetros. Eso es lo que nos dice el problema. Mientras que esta es la altura sumergida, ¿no? La altura del agua que está sumergida. Entonces llamémosla altura sumergida. Llamémosle la S, que está sumergida, del objeto, que son en este caso 6 centímetros. Y como lo decíamos explicando el principio de Arquímedes, entonces el objeto que estaba antes, fuera, ¿sí? ¿Qué le pasó? Ingresó. Y esto que ingresó, todo esto que ingresó, fue lo mismo que salió de agua, que subió de nivel. Entonces, aquí ya podemos decir que esto que subió de nivel, estas cosas que suben de nivel, este peso de este líquido que está en azul más oscuro, es lo que tenemos que calcular. Si calculamos este peso del líquido más oscuro, que debe ser igual al volumen que se sumergió, a esta parte de aquí hacia abajo, debe ser igual de volumen. Si conocemos ese peso, conocemos el empuje. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos entonces con nuestros datos numéricos. Listo. Dentro de nuestros datos, entonces, tenemos primero, pues, la densidad de la madera. Y ustedes saben que eso tiene una letra que lo representa. En este caso es la famosa letra Rho. La letra Rho.
Entonces, esa sería la densidad de la madera, que nos dice el problema que es igual a 0,42 gramos por cada centímetro cúbico. ¿Listo? Otro de los datos que nos trae es la del agua. Entonces nos dice que la densidad del agua, o sea, ρ del agua, va a ser igual a 1, que es la fuerza unitaria, gramos por cada centímetro cúbico también. Listo. Tengo dos densidades que me trae el problema. El problema también me dice que hay una altura, que es la altura de la madera, que es completamente la altura del cilindro. Esa altura del cilindro, pues, a mí me interesa muchísimo, porque pues es la que me va a decir parte de lo que es el volumen del cilindro, ¿no? Entonces, esa altura de la madera, tengo el diámetro que aparece acá, que es el diámetro del cilindro. Estas son condiciones que me sirven para calcular el volumen. Y tengo esta altura, que es la altura sumergida, que está bajo el agua. Esta altura sumergida que también voy a necesitar, porque con esta es que voy a saber cuánto de empuje, cuánto material se sacó del agua, y eso me va a dar el empuje, ¿no? Entonces, con esos datos ya me voy con mis ecuaciones. Entonces, ¿qué ecuaciones necesito? Necesito tener claro las dos principales, ¿no? Que son cuál es el peso y cuál es el empuje. Entonces, de acuerdo al principio del señor Arquímedes y de acuerdo a Newton también, todos sabemos que el peso siempre es igual a la masa del objeto, que en este caso va a ser la masa de la madera, ¿sí? Entonces, la masa de la madera por la gravedad. Acuérdense que siempre, según la ley de Newton, toda fuerza es igual a masa por aceleración. En este caso, la aceleración es la aceleración de la gravedad que está trabajando. Masa por gravedad nos va a dar el peso de ese objeto. Y similarmente, asimismo, nos tiene que calcular el empuje. El empuje, entonces, ¿a qué va a ser igual? Pues a la masa de este líquido que salió aquí, a la masa de esta agua desplazada. Entonces podemos decir que es igual a la masa del agua desplazada, esa agua que sale de ahí, también multiplicada por la gravedad. Entonces aquí tenemos las dos ecuaciones que cada una por su lado, al final vamos a ver qué número nos da aquí, qué número nos da acá y comparar si fue que flotó o no flotó. Listo. La gravedad todo el mundo la conoce, 9,8 metros por segundo cuadrado, pues por eso no la coloqué aquí como un dato, pero pues es un dato que hay que utilizar en la ecuación, ¿no? Y ahora, ¿de dónde sacamos las masas? Las masas salen de una sola ecuación que es general para todo mundo, de la ecuación de densidad. Nosotros sabemos desde la clase pasada y más allá que la densidad siempre es el resultado de una masa dividida en un volumen. Siempre. Eso es una ley general. Entonces, siempre es igual a una masa dividida por una unidad de volumen. Y si esto es cierto, quiere decir que yo puedo despejar esa masa de ahí, ¿cierto? Puedo despejarla. Y si la despejo, pues, ¿qué me quedaría? Facilito, está bien fácil. Simplemente sería como coger ese volumen que está acá en la parte inferior, que está dividiendo, y lo pasaría acá a multiplicar por la densidad, y ahí ya quedaría despejada la masa. Entonces, la ecuación de masa general que voy a utilizar es que la masa siempre va a ser igual a la densidad ρ por el volumen. Y aquí van a aparecer una para esta y una para esta, ¿no? Entonces va a haber una para cada uno. Una para la masa del agua, otra para la masa de la madera. Entonces, separémosla. Una para acá y otra para acá. Entonces, esta que va a llamarse masa de la madera, vamos solo a pensar en la madera.
Entonces la vamos a llamar masa de la madera. Pues ¿a qué tendrá que ser igual? A la densidad de la madera. Ahí tiene que ser por obligación igual a ρ de la madera, porque es madera de lo que estamos hablando, no estamos hablando de agua ni de otra cosa. Entonces tiene que ser igual a la densidad de la madera. ¿Por qué volumen? Pues por el volumen de la madera. Obviamente no le puedo meterle volumen de agua ni volumen de otra cosa, porque entonces ya no sería coherente en el discurso, ¿sí? Estaría hablando de otra cosa que no es. Entonces es así. La masa de la madera que me va a servir para el peso, la debo calcular como la densidad de la madera por el volumen de la madera. Y la masa del agua también es específica solo para el agua. Entonces, esa tiene que ser igual. Entonces sería masa del agua que se movió, que se desplazó, pues tiene que ser igual a la densidad del agua, porque si no sería incoherente, o sea, arroz del agua, por el volumen. ¿Cuál volumen? Este que está acá. Este volumen de agua que se salió. Este. No este de acá abajo no me interesa. Este que está acá en azul oscuro, que ese fue el que se movió. Entonces, ese volumen también es específico. Entonces, le vamos a poner ahí ese específico, que es el volumen, ojo, del agua, pero le voy a agregar desplazada, ¿no? Para que nos quede claro que no es cualquier agua. Es el agua que se desplazó, que se movilizó. Entonces, de esta manera, la ecuación de masa se vuelve específica para la madera y se vuelve específica para el agua que yo voy a calcular. Y aparecen dos nuevos interrogantes, ¿no? ¿Y cuál es el volumen de la madera? ¿Y cuál es el volumen del agua desplazada? Fácil. El volumen de la madera, como es un cilindro, entonces estamos hablando de cilindros, vamos a utilizar la ecuación general de los cilindros. ¿Y qué dice que es el volumen de un cilindro? Un volumen de un cilindro es su base, o sea, pi por r al cuadrado, que es un círculo. Acuérdense de eso. Como la base es un círculo, es pi por su radio al cuadrado, multiplicado, para que se vuelva un volumen, por la altura, o sea, por h. Y sí, también va a haber un B para M y un B para A. Entonces, este que está aquí lo vamos a tener que separar en otros dos. Entonces, uno para cada uno. Uno que va a ser para la madera y otro que va a ser para esa agua que se desplazó. ¿Sí? Entonces, el de la madera, pues obviamente tiene que ser igual al radio de ¿qué será? A este, ¿no? Que es el radio de la madera. Está ahí, ¿no? Entonces, es fácil. ¿Y por qué altura? Por la altura de la madera. Entonces aquí volvamos esto específico. Entonces para que se nos vuelva esto específico, esta R ya no puede ser solamente R, sino que va a ser R de la madera, para que nos quede claro. Esta B ya va a dejar de ser B solita y se nos va a volver la B de la madera, solo estamos hablando de madera, y esta H pues va a ser única y exclusivamente el H de la madera. Aquí sí puedo decir, estoy hablando solo de madera. No puedo combinar con el otro material. Y el del agua, para que sea ese volumen de agua desplazada que estoy buscando, ojo que no es agua cualquiera, ¿no? Es el volumen del agua desplazada, perdón, el agua desplazada, ese es el que estoy buscando. Ese volumen del agua desplazada, pues analicémosle, echémosle cabeza. Resulta que como es el volumen del agua desplazada, quiere decir que tiene que ser igual al volumen del cilindro sumergido, porque es la ley del señor Arquímedes. Dice, lo mismo que estoy metiendo es lo mismo que está saliendo. Lo mismo que introduzco, o sea, esta parte de acá abajo, sumergida, tiene que ser igual a esta azul oscura que es el agua que sale, que se desplaza. Y si eso es cierto, entonces, ¿de qué radio nos está hablando aquí nuevamente? Del radio de la madera.
porque es el dato que tenemos, es el trozo que está introduciéndose en el agua. Entonces ese es el radio de la madera, pero ya no es por la altura completa de la madera, sino solamente por la altura que está sumergida, por esta que está aquí. Ojo con eso. Solo estamos analizando que lo que entró de madera tiene que ser lo que salió de agua, ¿no? El volumen debe ser igual, por lo tanto, puedo utilizar esos datos de la madera para aprovecharme de esos datos y calcular el de el agua, ¿no? Entonces, de la altura sumergida. Y con eso entonces ya tengo mis dos ecuaciones, volumen específico y volumen específico. Ahora sí, puedo empezar a hacer mis cálculos. Entonces vamos con nuestro cuarto paso, que es la solución de nuestro problema. Ya están todas las ecuaciones deducidas. Entonces vamos con la solución. Y comencemos pues por lo último que empezamos con estas. Empecemos con estas. Vamos a calcular entonces el volumen de la madera primero. Entonces nos dice por acá que el volumen de la madera es pi r, m, r de madera, h de madera, todos esos datos yo los tengo. Entonces voy a sustituir acá al ladito. Entonces el radio de la madera, pues adivinen qué será el radio de la madera, pues la mitad del diámetro. Eso es lógico porque nosotros ya sabemos que como es un círculo, todo radio es la mitad de su diámetro. Por lo tanto, el radio de la madera, el radio del que nos están hablando ahí, tiene que ser por obligación, ese radio de la madera, tiene que ser la mitad de ese diámetro que está ahí, que es 4. Entonces, esto nos va a dar como un resultado unos 2 centímetros que viene a ser el radio de la madera. La mitad del diámetro es el radio. Entonces, voy a aprovechar eso y acá en mi ecuación, entonces en lugar de esa RM que está ahí, voy a colocar mis 2 centímetros. H de la madera. Entonces, ¿cuánto tiene esa madera ahí de altura? Pues es la altura total de la madera, que ya sabemos que son 8 centímetros. Listo. Y hago estas operaciones que están aquí sencillitas. Esto lo puedo hacer en la calculadora muy facilito. Ustedes ya se dan cuenta que aquí las unidades van a cambiar. Este 2 primero multiplica este 2. Este 2 multiplica esta letra. ¿Y cómo nos va a quedar entonces nuestra ecuación? Primero que todo, nos va a quedar que ese volumen de la madera, pues este 2 por 2 va a dar 4. ¿4 qué? 4 centímetros al cuadrado, que es el dato que aquí va a quedar. Entonces aquí nos van a quedar 4 centímetros cuadrados. Luego de haber hecho la operación de potenciación, queda así. Y ahora sí podemos multiplicar todo esto aquí, completo. 3.1416 por 4 por 8. ¿Y qué va a pasar con las unidades? Pues ustedes saben, cuando se multiplican unidades, ¿qué les pasa? Se suman los exponentes. Aquí hay un 1, ¿no? Entonces la respuesta nos va a quedar en centímetros cúbicos. 2 más 1, nos quedan 3. Entonces, esto ya lo puedo meter todo dentro de la calculadora científica. ¿Cuánto nos da eso? Sería 3.1416 por 4 por 8. Y eso nos da un resultado de 100.53 centímetros cúbicos, que son unidades de volumen. Ahora voy a hacer lo mismo con mi ecuación de agua desplazada. Entonces tomo mi ecuación de agua desplazada y hago las mismas operaciones, lo que hago acá. Entonces copio, pego y voy a sustituir mis datos. Ya sabemos que esa RM es el mismo radio de la madera, entonces lo puedo sustituir por esos 2 centímetros. Pero ahora la altura ya no es la altura completa del cilindro, sino solamente la parte que está sumergida, es decir, mis 6 centímetros. Esto, obviamente, tengo que hacer una operación aquí. Esta operación, pues, ustedes ya saben que me va a dar
Está muy fácil esta operación aquí. Esta operación entonces aquí me va a dar inicialmente un 4 acá, porque pasa lo mismo acá arriba, ¿no? Este 2 potencia este 2 potencia estos centímetros, y todo este término se nos convierte en un 4 centímetros cuadrados. 2 por 2, 4, y centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. Y luego ahora sí hago toda esta operación de largo que me va a dar como resultado, o sea, 3.1416 por 4 por 6, y eso me va a dar 75.39, ¿qué? Centímetros cúbicos, ¿no? Porque todos los volúmenes se dan en centímetros cúbicos. Lo voy a colocar aquí pues para que se pueda ver bien. Entonces serían nuestros centímetros cúbicos. Ya tengo mis dos volúmenes, que era lo que yo estaba buscando. ¿Y para qué necesito esos dos volúmenes? O sea, este volumen de acá y este volumen de acá, para poderlos usar en mis ecuaciones de masa. Entonces ahora vamos con las masas. Cojo esta primero, voy a trabajar la masa de la madera y luego voy a coger la masa del agua, ¿no? ¿Cuánto es la masa del agua? Vamos a calcular las dos. Ya tengo todos estos datos. Entonces, vamos a sustituir. Entonces, en el primero, ¿cuál es la densidad de la madera? Pues ya la habíamos visto. La densidad de la madera, aquí la vamos a sustituir, es de 0.42, decía el problema, gramos por cada centímetro cúbico. Eso nos decía a nosotros, recuerdo, el problema al inicio. Pero a la madera, y el volumen de la madera lo acabamos de calcular, ¿no? Véanlo acá, es de 100.53, entonces lo voy a sustituir en esta ecuación. Y aquí coloco entonces 100.53 centímetros cúbicos, que es nuestra unidad de medición. Listo. Ya tengo estos datos, ya se dieron cuenta que se van a eliminar algunas unidades, ¿no? Estos centímetros cúbicos se van a cancelar con estos y la respuesta nos va a quedar en gramos, gramos, ¿sí? Entonces, aquí simplemente lo que hago es aplicar una multiplicación. 100.53 por 0.42 y eso me da un resultado de 42.22 gramos. Lo mismo hago con este caso de acá, obvio, cambiándole las condiciones, ¿no? Porque la densidad del agua, pues, es diferente a la de la madera. Entonces, la del agua ya nos dijeron que era 1 gramo por cada centímetro cúbico. Esta era la del agua. Y el volumen del agua desplazada, yo ya lo calculé, 75.39. Entonces, acá, todo esto ya se convierte en nuestro número 75.39 centímetros cúbicos, que es nuestra unidad de medición de volumen. Y vuelve aquí, juega las unidades que se van a cancelar y la respuesta también me va a quedar en gramos. Pues aquí sí está muy fácil, sin calculadora, 1 por cualquier número da el mismo número, o sea, 75.39 gramos. Ya tengo mis masas. Ahora puedo calcular mis pesos y mis empujes. Entonces voy a copiar el peso y vamos a ver cuánto es que realmente pesa ese objeto. Y lo vamos a comparar, porque nos toca compararlo. ¿Cuál era mayor, el peso o el empuje? Entonces me voy a llevar mi ecuación de peso y me voy a llevar mi ecuación de empuje, que fueron las primeras que diseñamos para resolver el problema. Listo, ahora sí vamos a sustituir en peso y a sustituir en empuje. Entonces dice la ecuación del peso, que es multiplicar la masa de la madera por la gravedad. ¿Y cuánto vale la masa de la madera? Aquí ya la tengo. 42.22. Entonces, cojo mi 42.22 gramos y lo voy a multiplicar por la gravedad. La gravedad ya sabemos que es de 9.8 metros por cada segundo al cuadrado, ¿no?
segundos al cuadrado, porque es una aceleración, ¿no? Listo. Listo, la tengo por acá. Voy a hacer lo mismo con el empuje, perdón. El empuje, entonces, aquí sustituyo esta masa del agua, que yo ya la calculé acá, que es 75,39 gramos. Y los voy a multiplicar por la gravedad, que ya sabemos otra vez, es 9,8 metros por cada segundo al cuadrado. Ya tengo mis ecuaciones para poder determinar qué es lo que está pasando ahí. Listo, pero aquí hay algo bien interesante, ¿no? Y es que eso está en gramos metro segundo cuadrado y tiene que quedar en kilogramos metro segundo cuadrado. Es decir, tengo que aplicar una unidad de conversión tanto para el peso como para el empuje. Entonces, como yo ya me sé las unidades de conversión, yo sé que si esto lo multiplico por 1000, 1 kilo son 1000 gramos, yo lo multiplico por ese factor de conversión, ¿sí? 1 kilo, 1 kilogramo, vienen a ser 1000 gramos, es el factor de conversión, y hago lo mismo por este lado. Por lo mismo, multiplico por mi factor de conversión de que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Listo, mire lo que va a pasar con las unidades, cómo se van a transformar de bien. Entonces, estos gramos se cancelarán con estos gramos y la respuesta nos va a quedar en kilogramos metro segundo cuadrado, que esos son newtons. Acá también va a pasar lo mismo, estos gramos se cancelarán con estos gramos y la respuesta me va a quedar en kilogramo metro segundo cuadrado, que también son newtons, y newtons con newtons si los puedo comparar. Entonces, este resultado de esta ecuación me daría lo siguiente, todo esto lo meto en la calculadora, y esto me daría como resultado, entonces, 42,22 por 9,81, y todo eso dividido entre 1000, me da 0,41 newtons. 0,41 newtons. Y si cojo todo lo de este lado, acá, y hago también la misma operación completa, esto me va a dar como resultado, entonces, 75,39 por 9,8, y todo eso lo divido entre 1000, 0,73 newtons. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es más grande? ¿0,41 o 0,73? Entonces, ya por pura lógica, ustedes ya vieron ahí que se cumple pues con esta consideración que nos están hablando. Y la respuesta pues está muy clara, ¿no? Quiere decir que el empuje es mayor que el peso. Y por lo tanto el objeto flota. Flota. Que no es el doble, está más o menos proporcionado, y por eso es que de los 8 centímetros solo le quedan 2 afuera del agua. El resto se hunde completamente, ¿sí? 2 afuera, 6 bajo el agua, ahí están los 8, y de esta manera se comprueba por qué flota y el principio del señor Arquímedes. ¿Listos? Y eso es todo.